Y hablando de misiles, me has traído a la siguiente idea, que es la crisis de los misiles de Cuba, que también ocurrió en la Guerra Fría, que mucha gente no conoce por el nombre, pero quizás fue el momento en el que más cerca estuvo la humanidad de llegar a la Tercera Guerra Mundial, que no sabremos lo que habría sido, porque entonces ya habría armas nucleares. ¿Qué podría haber sido, Alejandro? Evidentemente, evidentemente fue una de las situaciones en las cuales la humanidad y toda la Tierra estuvo, bueno, sí, se puede decir, toda la Tierra estuvo al borde de la catástrofe, es decir, o sea que casi ahí empieza la Tercera Guerra Mundial. No habíamos tenido suficiente con la primera y la segunda, que venga, pues ahora la Tercera Guerra Mundial. Pero Sí, que bueno, ocurrió más o el menos 14 de octubre de 1962, que sería pues nada, es que ni 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. evidentemente. A ver, los antecedentes más o menos que tuvo la crisis de los misiles de Cuba, pues más o menos fueron desde 1959, desde la Revolución Cubana, en la que se impuso varias medidas de carácter socialista, luego vino Fidel Castro, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, Fidel Castro se empezó a llevar muy bien con Rusia, evidentemente, porque claro, Fidel Castro era socialista, comunista, luego otro lo que se aplique, la medida es que se aplique, y luego, claro, evidentemente, la República Socialista Soviética o la URSS, o la Unión Soviética, también era socialista. Entonces, en ese sentido de ideología se llevaban bastante bien, entonces, claro, había una conexión. Entonces, claro, como los Estados Unidos tenían amenazada evidentemente, a la Unión Soviética, porque tenía misiles, por ejemplo, como hemos dicho aquí en el proyecto Einstein, en el anterior, y también tenía misiles en Turquía, pues claro, amenazaba la seguridad y el espacio aéreo ruso. Entonces, una vez claro, que se instaló el régimen de Fidel Castro, y todo eso, claro, hubo Fidel Castro, vamos, que casi era como el régimen aquí cuando estuvo el señor Franco. Tú eres malo, pues venga, al paredón. Pues tú este. Entonces, claro, un montón Sí, de era un cubanos poco un régimen se tuvieron que dictatorial llevado incorporar. a cabo por Fidel Castro y bueno, y en la URSS hay que recordar que estaba Nikita Khrushchev y como has dicho bien antes, en Estados Unidos estaba John F. Kennedy. Y claro, es que en abril de Efectivamente. 1961 hay una derrota sufrida por la administración Kennedy y por Evidentemente, Estados Unidos, que es, la bahía de cochinos. claro, que es al Que intentar sí, invadir Cuba. la bahía de. Que la operación, que evidentemente, como has dicho tú, que es la bahía de cochinos, en la cual se enviaron milicianos exiliados cubanos, en los cuales se utilizó armas y suministros de la administración Kennedy, y esas personas están entrenadas por la CIA, o sea, pero al final, vamos, que fue un completo fracaso, porque la invasión, vamos, duró menos de 72 horas. A las 72 horas estaban todos muertos, o los habían capturado. Entonces, después, a partir de ese Operación. fracaso, por ejemplo, evidentemente, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta. ¿Sabes? No sé si pues, es una operación que más o menos es en octubre de 1961, en el que está constituida, entre otras cosas, pues un plan secreto de invasión militar a Cuba. Claro, si había esto, pues dice, bueno, pues venga, ahora vamos nosotros a invadir Cuba. Pero de manera directa, es decir, no utilizando a milicianos, sino el ejército Estadounidense. estadounidense. Y se planeaba, pues, por ejemplo, evidentemente, por ejemplo, iniciar el conflicto mediante una operación al estilo, si bien nos acordamos, que los tenemos acordados muy bien los españoles, como el USS Maine. Ujú.
Es El decir, conflicto de la guerra de Cuba de nace, España a finales del siglo XIX, ¿verdad? evidentemente, En evidentemente, o finales del sea, siglo te dan XIX, esto, cuando pero bueno. Estados Unidos usa el navío Maine, si no recuerdo mal, para explotarlo y acusar a España y así entrar en la guerra con Cuba. Pues esto más o menos, como dice Alejandro, es lo que quería hacer Estados Unidos. Es decir, coger un conflicto, o sea, algo que detonase, nunca mejor dicho, el conflicto, y así Estados Unidos, como ha dicho Alejandro, con los militares estadounidenses directamente, invadir Cuba. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Que los servicios de inteligencia de la Unión Soviética detectan este plan de invasión y notifican directamente a Cuba, inmediatamente, como hemos dicho que eran aliados. Y Alejandro pues nos dirá qué ocurre a continuación luego con la crisis. Pues luego, por ejemplo, en esa crisis o en esa, bueno, o a partir de ahí, ya tras notificar a Nikita Khrushchev o la Unión Soviética a Cuba, las relaciones entre los dos países se fortalecen y evidentemente ahí es cuando el señor Nikita Khrushchev, o secretario general, aprovecha evidentemente eh, ese aumento de relación entre Cuba y esto para decirle a los jóvenes, voy a enviar unos misilitos ahí para ya si eso, ponerlos ahí para tener también controlada y dañar y tener bajo control el espacio americano, ya que ponen en Turquía y en otros países misiles contra mi país, pues ahora se lo voy a poner yo a Estados Unidos. Entonces, claro, ahí ya empieza, y luego ya evidentemente, cuando ya se le empezó a enviar esos misiles, luego un avión de reconocimiento, bueno, espía, Si no un me avión acuerdo ahora cómo espía, se llaman los aviones, un U-2, no me acuerdo. un U-2 que eran los típicos estos que Sí, se... que sí sí, eran un U2. Iba a decir el U2, pero no sé si era, no sé si eran los aviones supersónicos estos que eran los más rápidos que iban a 3.000 kilómetros. Bueno, tampoco me acuerdo, es que que ya no me acuerdo eran mucho cómo se indetectables llamaban. para el Pero radar, bueno, que bueno, que se hacían se fabricaban y se experimentaba con ellos en el famoso Área 51, que después hablaremos de él. evidentemente era pues, un nudo. Entonces vio que estaban implantando ahí silos de misiles nucleares, entonces claro, eso ya empieza ya lo que viene siendo ya la crisis de los misiles de Cuba, en los cuales ese es el momento justo en los cuales ya empieza a temblar el mundo. Entonces claro, llega el aviso, se lo envían a la CIA, a la Secretaría de Defensa, luego al presidente, entonces ya empiezan a jugar los papeles. Evidentemente le dicen a los cubanos que retiren esas armas, no lo hacen, y a los rusos que dejen de enviar. Evidentemente, al no hacer esto empieza, los Estados Unidos mandan, no sé a qué flota, no sé, envían una flota en la cual hacen un bloqueo para que no entre nada. Y todo lo que pase por ahí, ya olvídate que queda aniquilado. Queda aniquilado. Y pues cuando hicieron el bloqueo, evidentemente, un día llegó un carguero de misiles procedentes de la Unión Soviética y les dieron el alto los estadounidenses y siguieron para adelante, porque las órdenes de Moscú era llegar ahí bajo ningún concepto, y siguieron para adelante. Les dieron otra señal, siguieron para adelante y ya empezaron ya, vamos, vamos, seguían para adelante. Cruzan la revienta un buque de la Armada estadounidense al barco ruso y ya empieza la Tercera Guerra Mundial. Pero hay que Y recordar que también finalmente, creo que los científicos hicieron un reloj del tiempo de a ver en qué momento, cuánto quedaba para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y estamos hablando que en este momento está el reloj a las 12 menos un minuto. Es decir, en el momento en el que el reloj llegase a las 12, comenzaba la Tercera Guerra Mundial. Por este momento, dicen los científicos que estaba en las 12 menos un minuto. Es decir, que faltó lanzar un misil simplemente para empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce el bloqueo, como ha dicho Alejandro. Inmediatamente Khrushchev dice que hay que seguir.
hay que mandar el barco y tiene que llegar los misiles que van en el barco tienen que llegar a sus lanzaderas en Cuba. Y entonces Kennedy sale diciendo que no, y que si ocurre eso, que entonces va a empezar un conflicto. Y evidentemente va a producirse un... Y finalmente, por arte de magia, no sé qué pasó, los barcos dan media vuelta y se van. Presuntamente porque el gobierno ruso y Nikita Khrushchev les llama y les dice que den media vuelta para evidentemente no producir una tercera guerra mundial, las cuales para los dos bandos iba a ser muy perjudicial y para el resto eh, del mundo. En fin, la cuestión es, todo viene de, de misiles, en teoría, porque claro, de la rivalidad, ellos ponen misiles más cerca mía, pues yo también te los tengo que poner. Luego Estados Unidos, en su ansia imperialista, bueno, pues invadir Cuba, aunque esté Fidel Castro, luego empiezan a enviar los misiles, amenazan el territorio estadounidense, se pone un bloqueo para que no pasen más y finalmente dan media vuelta, retiran los misiles y aquí no ocurrió nada. Pero más o menos esa fue, en toda la Guerra Fría, la cuestión que más relevancia tuvo y la más importante, en la cual se pudo iniciar la Tercera Guerra Mundial. O sea, Que es una claro, cosa que verdaderamente así es la Guerra notable. Fría. Nunca se llegó a un conflicto directo entre Estados Unidos y Cuba, pero sí que ellos aportaban el apoyo a otros países. Ahí tenemos la Guerra de Vietnam, pues Estados Unidos apoyaba un bando y la USA apoyaba otro. La Guerra de Corea lo mismo. Aquí en Cuba lo mismo. O sea, todo es así. Nunca se ha llegado a un conflicto directo, pero sí que apoyaban a un país a otro. Y si hubiese empezado la Tercera Guerra Mundial con este acontecimiento, podría haber sido devastador. Decía Einstein, creo, una frase, que si se iniciase una tercera guerra mundial, la cuarta sería con palos y piedras porque ya no quedaría nada en la Tierra. Es decir, estamos hablando de que, Evidente. claro, estamos hablando ya de gente que nunca se lanzó una bomba atómica contra población, solo en Hiroshima y Nagasaki, y fueron dos. Imagínate tener millones, bueno, miles de misiles nucleares en el poder de un presidente, lo que podría haber sido realmente catastrófico. Sí, sí, o sea, es que ahora mismo lo hablamos y así tan campantes y tan relajados y tan esto, pero es que tú imagínate estar en esa circunstancia en la cual está el presidente Kennedy, vamos, con el botón al lado y el dedo a 1 milímetro para dar al botón y que lancen ya los misiles. O sea, tú imagínate toda la responsabilidad que tuvo. Claro, y además están hablamos del teléfono rojo, el famoso teléfono rojo que conectaba la Casa Blanca con el despacho del presidente de la URSS directamente. Y ahí lo Evidentemente. tenían para cualquier conflicto, coger el teléfono, hablar directamente presidente con otro, y menos mal que fueron pacíficos, porque si a alguno se le llega a ir la pinza, madre mía.